El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijos. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto saludarles a través de este Canal 67 en su programa Casos y Soluciones. Damas y caballeros, en esta oportunidad le digo y le recuerdo y le informo que estamos celebrando, o se está celebrando por parte del gobierno, 3 años del presidente Nayib Bukele al frente del Ejecutivo de nuestro país. Eso es lo que vamos a analizar y lo que ha hecho. Para ello hemos invitado en esta oportunidad a nuestro amigo Luis Contreras, a quien le damos las más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Un gusto me da saludarle. De igual manera. Ya días de no verlo por aquí, man. Sí, no hemos podido concretar y sí, qué bueno que ahora estamos para analizar un tema sumamente importante, muy de coyuntura, ya que hoy se cumplen 3 años del gobierno actual y su gestión, ¿verdad? Y su gestión. Sí. Eso es lo que para eso lo hemos invitado, Luisito, sí. Y gracias por estar por acá. Así es que, como decimos en buen salvadoreño, para luego es tarde, ¿verdad? Luis, sí. Hagamos una recopilación de estos 3 años. Y la pregunta directa, ¿cómo podemos evaluar esta gestión del presidente Nayib Bukele? Sí, definitivamente para hacer una evaluación, por decirlo de esta manera, soberana, nos vamos a las encuestas. Y específicamente estos días atrás hemos visto, inclusive el día de hoy, como la prensa gráfica, la UCA, la Gavidia, con el señor Picardo, que estuvo en medios de comunicación el día de ayer también, brindó datos importantes acerca de cómo la población salvadoreña evalúa al gobierno actual, inclusive a nivel de ministerios, a nivel de Asamblea Legislativa, etcétera. ¿Y no le parece a usted, Luis, que estos centros de estudio siempre han sido muy críticos con el presidente? No, definitivamente. Y ahora estamos viendo cómo se puede leer esa conducta. Exacto, es que eso es lo importante y yo creo que hay que darle crédito en este aspecto porque la UCA, la prensa gráfica, sabemos que a nivel de encuestas siempre han tenido un método bastante fiable. Y es decir, que han sido coherentes con ese método en el aspecto que tal vez no han sido en cierta medida favoreciendo las políticas del gobierno en su amplia mayoría. Sin embargo, no tergiversan la información porque podemos ver también la encuesta del Ciesca, por ejemplo, que le da una nota muy alta también al presidente, la de la Gavidia de 8.34, más del 80% lo aprueba la prensa gráfica. Es decir, ¿UCA? La UCA no recuerdo, pero es arriba del 70, sí, 80 también. Es decir, al igual que el estado de excepción. A lo que quiero llegar con estos datos es de que se mantiene básicamente en una nota muy alta el presidente, no tiene un bajón considerable. El que tuvo con la Gavidia, el que se tuvo con la Gavidia fue de 7.80 y pico infracción, que fue el año pasado. Es decir, ha logrado nivelarse nuevamente y regresar a una nota alta para 3 años de gestión. Ningún presidente en la historia del país había logrado esa robustez en apoyo electoral como lo ha hecho el presidente actual. Y yo creo que, mira, es importante mencionarlo. Aquí básicamente hacemos análisis político, hay que dejar un poco al lado la parte ideológica partidaria, es decir, vemos cómo de esto viene desde que era candidato, es decir, muchos no le daban credibilidad, inclusive hasta yo en su momento no creí que fuera a ganar con esa contundencia. Cuando pasó lo de la Asamblea Legislativa y alcaldías, también los especialistas en temas electorales decían que era imposible que se tuviera inclusive 50 diputados y ganaron más de 50. Es decir, yo creo que, y estas encuestas lo vaticinaban, eso es importante mencionarlo, porque cuando la oposición busca delegitimar, desacreditar, que son encuestas manipuladas, que
que son encuestas que no son fiables, pues hombre, yo creo que ya tuvieron 2 lecciones muy importantes, 3 diría yo, con la de alcaldes también, porque se ganó masivamente, y ahora nuevamente vemos esa robustez. Pienso que la oposición debe de buscar ya un discurso diferente si quiere una reconfiguración de cara a las elecciones del 2024, porque mira, yo soy de la idea, y lo he mencionado inclusive del año pasado, incluso en tu programa, difícilmente en el 2024 un partido de oposición va a recuperar la presidencia. Eso no es cierto. Arena y el FMLN incluso van a seguir en esa debacle, y me atrevo a decirlo. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque ves las encuestas inclusive de la Gavidia, donde Arena tiene poca credibilidad, donde la población también asevera más del 70% que el FMLN va a desaparecer. Es decir, y a eso vienes y le abonas también el discurso arcaico y obtuso de una oposición que no acepta básicamente los logros del gobierno actual, y viendo que la población así lo valoriza. Me explico, es decir, difícilmente van a tener una vida política de cara al futuro. Por ejemplo, la encuesta de la Gavidia también, incluso en la prensa gráfica, menciona que la seguridad pública es lo que mejor evalúa a la población. Es decir, y esto viene relacionado el estado de excepción que se ha avalado con las capturas masivas. Ves a pandilleros, inclusive el día de hoy todavía detuvieron unos en la frontera de Guatemala que se habían maquillado en un furgón. No hayan donde meterse. Y la población visualiza eso de forma mediática y dice, el gobierno realmente está capturando, neutralizando la operatividad criminal. Ya han bajado las extorsiones, hemos tenido en 2 meses más de 30 días sin asesinatos, lo cual era impensable en gobiernos anteriores. Cuando tienes esos datos fiables, fidedignos, es decir, y de encuestas también de medios opositores al gobierno, básicamente no hay más que hacer, sino que reconfigurarse, como lo mencioné hace un momento, y ver como oposición qué puedes proponer de cara a las elecciones del 2024. Si realmente quieren, la presidencia es difícil, si realmente quieren tal vez mantener los pocos diputados que tienen y las pocas alcaldías, porque para tener un candidato fuerte necesita ser potable, y 2-3 años mínimo de trabajo y un partido político fuerte también para llevarlo a la presidencia, lo cual en la oposición actualmente no existe. Luis, ¿cuáles son los méritos para que el presidente de la República obtenga estas cifras que son solventes y no lo podemos ocultar? Sí, definitivamente, inclusive a nivel regional. Por ejemplo, la seguridad pública es lo que más avala a la población según las encuestas. Es importante mencionarlo. No es una opinión mía, no es una opinión tuya, Alfredo, sino que es de las encuestas. Por ejemplo, la parte turística en Surf City también en unas encuestas aparece mucho, que la población lo aprueba. Y recordemos de que esto, ya sea Surf City u otro tipo de actividad turística, no lo veamos como algo solamente de entretenimiento, sino que una inyección a la economía nacional. Vemos cómo inclusive actualmente hay un evento de surfing muy importante en las playas. Recientemente también hubo un mundial. Es decir, vienen muchos extranjeros a invertir, quieras o no, a gastar en los negocios locales de nuestro país. Y eso es muy bueno porque venimos de una crisis pandémica que afectó la economía de los países y necesitamos esa inyección turística. Fíjate que Forbes daba un dato interesante que El Salvador inclusive ha tenido mayor turismo que Guatemala recientemente. Cuando Guatemala sabemos que tiene mayor lugares para ofrecer, tiene en cierta medida más territorio. Sin embargo, ¿cuál ha sido la clave? También el control que se tuvo para la pandemia logró minimizar el impacto también en el contagio. Vimos que Guatemala fue diferente. Hay muchas cuestiones que se valoran. Lo del Bitcoin en cierta medida ha traído a un nicho de personas extranjeras también a venir a conocer, a ver cómo pueden invertir, y eso ha sido bueno para el país definitivamente. Ahora en la economía, ¿cómo podemos Fíjate que observar esta es bien interesante porque en la parte económica la población lo señala que es como lo que más le preocupa, según la encuesta de la Gavidia. Y lógicamente la canasta básica, con los combustibles. Que ha sufrido algún aumento. Indudablemente, pero eso no podemos como obviarlo en el aspecto que somos un país que importa muchísimas cosas, al igual que otros países, y dependemos mucho de lo que está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia, que sabemos que eso ha incrementado el nivel de la canasta básica. Sin embargo, ¿sabías que somos uno de los países con las canastas básicas más bajas de Centroamérica? Claro, pero tenemos menos productos en la canasta básica. Sí, ese es el equilibrio que se tiene que lograr. Y mira qué interesante, a esto yo creo que la población lo valora de muy buena medida en lo que ha hecho el gobierno de congelar los precios del combustible. Si no, olvídate.
eso estaría más disparado en cuestión económica, porque realmente el congelar los precios del combustible viene a paliar la situación, no solamente para los que somos empleados, para las personas de negocios pequeños, sino que para las empresas grandes, porque su tránsito por el país básicamente no va a ser mayor al gasto. Un ejemplo, a Guatemala, que está muy alto el precio del combustible, porque aquí se han congelado los precios de aquí hasta agosto nuevamente. Es decir, eso la población lo valora en buena medida, porque tenemos un gobierno muy pragmático. Yo siempre lo he mencionado desde hace mucho tiempo, de que asumió básicamente por el tipo de política bastante inmediata, que muchos podrán criticar que no hay un plan, que eso no le dio resultado. Pues yo creo que ningún gobierno es perfecto, pero es perfectible. Yo creo que ha logrado anticiparse a muchas situaciones. La pandemia del COVID-19, cuando han existido tormentas, la cuestión de seguridad y en este caso congelar los combustibles. Me parece interesante su exposición. Ahora veamos lo siguiente, ¿qué tenemos en transparencia? La oposición parece que es el caballito de batalla, ¿no? Sí, definitivamente la oposición va a buscar cualquier caballito de batalla. Sin embargo, lo que le achacan al gobierno actual es esa transparencia en ciertas compras. Mira, es que hay una cuestión bien tergiversada, porque tú sabes que en pandemia se hizo de esa forma, por ejemplo, el tipo de licitación por la emergencia. En una emergencia no puedes... Muy burócrata. Exacto. Se te ve el tiempo. Tristemente hay una burocracia siempre a nivel institucional, que eso viene de años atrás, que en una emergencia no puedes esperar ese tipo de licitación. Por eso es que se ha hecho de esa forma. Lógicamente, la oposición va a buscar desacreditar cualquier tipo de iniciativa. Y mira, lo importante es el resultado. Yo pienso que, refiriéndome a la cuestión de la pandemia, en cuestión sanitaria, vemos el Hospital de Salvador, vemos el proceso de vacunación, cómo ha sido inclusive ejemplo a nivel regional, a tal grado que han venido hondureños y guatemaltecos a vacunarse aquí al país. Es decir, algo realmente impensable, te diría, porque yo creo que tenemos memoria mucho de los gobiernos anteriores, y si hacemos una analogía, una comparación fidedigna, creo que es muy importante la diferencia de uno u otro gobierno, y todo se viene a resumir, a constatar en los datos de encuestas. Importante mencionarlo, porque aquí no solamente se trata de dar una mera opinión, sino que una opinión que venga un poco científica, acorde a las encuestas que han hecho otros especialistas. Y eso es muy bueno mencionarlo. Yo creo que todos tenemos acceso a ese tipo de encuestas ahora a través del internet, de las redes sociales, y podemos ver el muestreo que han tenido, incluso como la evaluación que ha tenido a nivel de Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene 7.3 en la Gavidia, cuando en años anteriores no pasaban de 3. Era la institución peor evaluada de El Salvador. Y estamos hablando de la Asamblea General. Cuando la Gavidia hace la encuesta de la evaluación de la bancada 100, que solo corresponde a Nuevas Ideas, es 7.15, hasta más elevado. Muy bien. Es interesante mencionarlo. Interesante, sí, tiene toda la razón del mundo, Luis. Ahora bien, siempre hablando de las encuestas, ahí podemos ver que prácticamente no hay grupos de poder, y digo grupos de poder, que le estén haciendo la vida imposible al presidente. Es que mira, ese es el punto, porque si a nivel económico estás paliando muchas situaciones, por ejemplo, el 71% de la población cree que el país va por buen rumbo. El 72.4% está satisfecho que el presidente, luego de esos 3 años de gobierno. El 72.23% apoya la reelección inclusive. O sea, es interesante mencionarlo porque mira, el dato que da la Gavidia es 72.23. Y solo más de la media. Exacto, y solo un 16% cree que la reelección sería inconstitucional y un 9.29% tiene sus dudas. Es decir, es una minoría. Por eso cuando hablamos de democracia, cuando la oposición menciona que se está violentando la democracia, pues miren, la democracia nos permite este muestreo. Y como decía una política conocida, que tú te recordarás, que si la democracia le gusta o no, ¿verdad? En su momento fue diputada, una señora muy famosa. Sin embargo, como en ese momento ellos tenían mayoría parlamentaria, mayoría en alcaldías, tenían el poder en el Ejecutivo, no había queja alguna. Y sin embargo no favorecieron a la población. Es decir, estas cifras no se daban antes. No, difícilmente. No. Si nos vamos a las encuestas, la población lo puede buscar. Mira, hay que ser muy acuciosos, muy estudiosos, y pueden ver cómo en años anteriores, en gobiernos anteriores, el presidente de la República salía reprobado. Ya no se diga el anterior, Salvador Sánchez Serén, fue el presidente históricamente más reprobado de la historia del país. Interesante mencionarlo. También la Asamblea Legislativa era la institución peor evaluada del país. Y ahora tiene cero credibilidad. Cero credibilidad y un nivel de aprobación. ¿Por qué? Mira, tú hablabas acerca de la burocracia para los procesos de licitación. A nivel legislativo lo hemos podido ver. Cuando menciona la oposición es que son de apretabotones. Miren,
cuando básicamente fluye ese tipo de aprobación de proyectos del Ejecutivo a través de la Asamblea Legislativa, de préstamos, etcétera, que son en beneficio de la población, a eso en ciencia política se le llama gobernabilidad. Y eso es lo que estamos teniendo. Inclusive a nivel de gobiernos locales, las alcaldías vienen a complementar ese andamiaje entre el Ejecutivo y el Legislativo y el nivel municipal. Hemos visto cómo inclusive a través de la Dirección de Obras Municipales se están reparando calles que en el pasado tenían décadas que no se intervenían. Por ejemplo, en Santa Ana es un ejemplo. Santa Ana le llamaban la Venecia, un son de burla cuando habían inundaciones por lo mismo. Lógicamente, en ese momento la municipalidad de aquel entonces no hizo una inversión real en la reparación de calles. Ahora vemos una alcaldía que está trabajando articuladamente con la DON y una reparación histórica. Lo mismo vemos en Santa Tecla, San Salvador. Eso de los reordenamientos de los centros históricos, eso se conoce como criminología ambiental, que vienes a recuperar el entorno, que también otros especialistas le denominan la prevención situacional del delito. Es decir, que vienes a confabular un entorno que no va a permitir delinquir, y a eso le agregas también que estás capturando masivamente pandilleros. Es decir que, perdón, es un trabajo articulado en diferentes aristas: la persecución del delito, la judicialización, la prevención a nivel situacional, la prevención social a nivel de jóvenes también, y el equilibrio de la contención en centros penitenciarios. Reos mezclados, reos que tienen disciplina y los que se quieren reinsertar en el programa Cero Ocio. Eso es muy importante mencionarlo también. Muy bien. Ahora, tocando del punto, ¿cómo quedan todos estos organismos internacionales que de alguna manera han estado objetando, como Watch, como otras? Inclusive, Luis, ¿cómo queda la administración política Biden ante estos resultados? Mira, es que eso es lo interesante, y como tú sabes que es bonito hablar con datos. Vemos cómo la administración Biden de los demócratas en su primer año de gestión salió reprobado. Biden viene en picada, en debacle, igual que la oposición del país. Ves cómo la mayoría de la población estadounidense no aprueba el gobierno actual de Estados Unidos. Es interesante. ¿Por qué? Porque básicamente sabemos que los demócratas tienen una política internacional bastante de declarar guerra. Ahí vemos lo que ya están haciendo en otros países, nutriendo Ucrania, etcétera. Vemos también cómo ha querido también delegitimar a Vladimir Putin cuando tomó posesión, llamándole asesino en su momento, un error político, y un señor que en cierta medida tiene experiencia, bien curioso. Sin embargo, ya se habla inclusive de un regreso de Donald Trump al poder. Eso es importante mencionarlo, que es un candidato robusto nuevamente los republicanos. Habría que ver qué sucede, pero eso también viene a fortalecer al presidente de nuestro país, al presidente Bukele, porque realmente se desliga de esa política internacional de Estados Unidos. Es decir, no hay una subordinación en el discurso. Primera vez en la historia del país. ¿Sí o no? Otro fenómeno. Exacto. Otro fenómeno que tenemos que observarlo bien, amigos televidentes, que no ha sido... Sí. No hay una subordinación sumiso. Subyugados a un país extranjero. Porque mira qué interesante, fíjate que cuando, yo lo he mencionado muchas veces, cuando la señora Mays estuvo aquí en el país, y eso puede aplicar para cualquier funcionario. Ella estuvo en otro programa de televisión muy conocido y ella mencionó, pero imagínense cómo lo comunicó, que dijo que cuando la Asamblea había sustituido al fiscal, había sustituido en su momento a estos funcionarios cuando tomaron posesión, inmediatamente la llamaron para venir acá. Pero preguntémonos, ¿pero por qué ella cuenta de qué? Si somos un país soberano. Eso pudo haberlo dicho un estadounidense, un ruso, un inglés. Es decir, somos independientes políticamente. Por eso es importante esa desmarcación que ha hecho el presidente Bukele, y por eso también el apoyo que tiene a nivel de la diáspora en Estados Unidos. Es decir, y va a ser interesante, mira, ese voto masivo. Yo soy de la idea, mira, yo creo que no lo he escuchado todavía en otro programa de análisis. Como ya existe el voto en el exterior, yo creo que eso va a terminar de soterrar a la oposición política en el país. Ese voto de la diáspora. Y el retiro de las visas de algunos diputados no se va a ver bien con estas notas. Es que no se está viendo bien, inclusive de algunos funcionarios del gobierno actual, en el aspecto que la población, la mayoría lo ve como un desquite. No te subordinas, entonces busca otra forma de afectación. Y eso no es bueno. Ahí podemos ver cómo es más una política con el hígado, diría yo, de este país del norte. Y esperemos que eso cambie, porque al final no se trata tampoco de enemistarnos con Estados Unidos, con nadie, sino que es una gama de posibilidades de ayuda. El gobierno no es enemigo. Exacto. No es enemigo. Exacto. Y yo te he dado ejemplos, por ejemplo, cuando hemos hablado de geopolítica, como en su momento, inclusive, por ejemplo, China ha hecho ejercicios militares con Brasil, con Chile, con países sudamericanos, con Argentina.
Ya Colombia, Chile, su principal socio económico es China, por ejemplo, ya no es Estados Unidos. Al continente africano, Estados Unidos antes era el primer socio económico, en el 2010 lo desplazó China. Es decir, por eso los africanos no son enemigos de Estados Unidos. A esto quiero llegar con este análisis, que cada país tiene un aporte que podría darse, en este caso a nosotros, que somos más desarrollados lógicamente, y ver qué podemos aportar, qué podemos básicamente adaptarlo a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia y poder potenciarlo. Mira, en Costa Rica hicieron un estadio, aquí también nos prometieron uno que se va a construir. Sin mucha bulla, ¿verdad? Sí, y hasta eso la oposición estaba criticando. Yo creo que... El aeropuerto. Como dice el viejo dicho, a lo regalado no se le busca helado. Porque aquí no puedes condicionarlo, yo no quiero eso, quiero lo otro. Es decir, seríamos como mal agradecidos. Por eso es importante mencionar lo que yo creo que también esa política internacional, lo que tú mencionabas antes de que pierdas la idea, organismos internacionales como Human Rights, Amnistía Internacional. Todos ellos. ¿Cómo quedan ahora? Y aquí de verdad que, amigos televidentes, que no estamos con balanza para acá ni para allá. Estamos basándonos en las encuestas. Sí. Mire qué interesante, porque yo siempre he sido también de la idea que Human Rights te juega un doble discurso. Cuando este señor Vivanco, que en su momento fue el director, que ya salió y es otra persona, venía, o sea, se pronunciaba, abogaba por los derechos humanos de los pandilleros, y él venía a promover el aborto aquí en el país, a que se legalizara, siendo el artículo 1 de nuestra Constitución que defiende la vida humana desde la concepción. Es decir, que este señor de Human Rights estaba haciendo apología del delito, viniendo a promover eso. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de derechos humanos, señores? O sea, no tiene razón de ser. Y qué bueno, y hay que resaltar que el presidente Bukele se ha declarado pro vida y le dijo no a esos organismos. Yo pienso que es más ese descontento también por no estar a favor del aborto, por no promover la cuestión LGTBI de parte del presidente, porque él ya dijo que la unión homosexual tampoco. Y son temas que dejan mucho dinero a estos organismos internacionales. ¿Cómo queda entonces el tema de la reelección en este panorama? Mira, básicamente... Así como lo estamos viendo, tomando en cuenta las encuestas, ¿verdad? Sí. Y todo esto, ¿cómo quedaría la reelección? Queda la puerta abierta, queda la alfombra roja para que entre como candidato, básicamente. Mira, en ciencia política, cuando yo estudié ciencia política, nos decía un catedrático que ¿por qué la reelección es mala? Decía. Si social, económicamente, la población lo avala, ¿por qué va a ser mala una reelección? Tenemos el fenómeno de Vladimir Putin en Rusia, tiene más de 20 años de ser presidente, y él llegó un momento que también no se podía reelegir, y lógicamente se hizo el aval a través de reformas, y la mayoría de la población todavía avala la gestión de Vladimir Putin. Y vemos una Rusia ya un poco más robusta, que logró levantarla después de la caída de la Unión Soviética, es decir, un presidente que se ha vuelto en cierta medida un referente también a nivel mundial. Y yo creo que cuando tienes una persona como el presidente Bukele, que se ha vuelto un referente a nivel regional, inclusive internacional, equiparándose, inclusive estando por encima en muchas ocasiones de otros presidentes en unas encuestas, creo que eso lo viene a terminar de avalar, porque como te digo, si nos vamos al otro lado, al otro extremo de la oposición, no existe una persona potable actualmente para ello. No digo con esto que no existan personas pensantes o una persona que pueda ser un líder, sino que la oposición viene con los mismos artilugios, la misma estructura de verborrea, a buscar de legitimar lo que la población en su inmensa mayoría aprueba. No tiene sentido entonces que esta persona se postule. Por eso es que no han crecido electoralmente la oposición hasta la fecha. Porque también podemos observar que inclusive en los 20 años de Arena y en los 10 años del Frente, cada presidente que llegaba empezaba de nuevo. No había continuidad. Y eso es negativo, no darle Exacto, continuidad. mira, eso es muy importante en una política de nación, darle continuidad a no solamente a la cuestión de seguridad, de salud, de educación. Por eso es que viste el plan Mano Dura, Super Mano Dura, que era más una estrategia mediática. Aquí ves un plan de seguridad que ha tenido una continuidad y una sostenibilidad en diferentes fases. El estado de excepción ha venido a darle esa aceleración a lo que tal vez se hubiera dado durante más tiempo. Imagínate qué interesante, el estado de excepción es una herramienta constitucional que ningún gobierno la había aprobado en el pasado. ¿Por qué menciono esto? Porque la oposición viene a criticar que es que el gobierno, dicen, ya tenía herramientas legales, dice, para controlar la criminalidad. Y entonces me pregunto, si esas herramientas legales eran suficientes, ¿por qué ellos no las controlaron? O sea, preguntémonos eso. Es decir, no existió voluntad política. Cuando les preguntan, es que ustedes nunca avalaron el estado de excepción, ¿cuál es la respuesta de una posición política? No me queme el tema de estado de excepción porque es el siguiente bloque. Perfecto. Perfecto. Vamos a aterrizar, Excelente, amigos excelente. televidentes, con esta consulta a nuestro amigo Luis Contreras.
¿Cómo quedamos con la cumbre de las Américas de Los Ángeles cuando el presidente de México y otro más por ahí están diciendo que ellos no van a acudir si es excluyente? ¿Cómo ve esta situación? Con la cumbre de las Américas. Sí, Mira, es bien de Los interesante. Ángeles, Fíjate que de Los Ángeles. Sí, yo le di una entrevista a un canal televisivo de Colombia con otros analistas de aquí de El Salvador acerca de eso, porque ellos no han invitado a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua específicamente. Mira, yo lo planteo de esta forma: si es la cumbre de las Américas que están velando por la democracia, la idea es que se debatan los planteamientos, las ideas, y sería interesante invitar a estos países y llegar a eso. Y dejarlos, si están errados, dejarlos en evidencia. Exacto, ese es el punto aquí, por eso es lo interesante de los debates políticos, porque si tú desde el momento los estás vetando, estás siendo hermético, estás siendo dictatorial, lo que realmente estás criticando. Eso hay que mencionarlo, porque si decimos que son regímenes totalitarios, que se imponen, esta cumbre de las Américas está haciendo lo mismo con ellos. O sea, hay que nuevamente vincularlos, porque hemos visto Cuba, que en su momento todos decían que iba a colapsar. Con eso no estoy diciendo que yo soy un admirador de la ideología comunista, no lo soy. Sin embargo, es interesante cómo ha logrado esa Pero Cuba está teniendo su cumbre. Definitivamente, es que eso es lo interesante. ¿Por qué estos países van a ser vetados así tajantemente? Si decimos que... ¿Es democracia esa? A eso quiero llegar. Si los que se autodenominan impulsores o promotores de la democracia te comienzan a vetar, no hay coherencia en el discurso. Ok, ahí no ha sentado oposición el presidente Bukele. No, todavía no, hasta la fecha no ha mencionado nada. Y ya se aproxima esta cumbre. Sí, habría que ver si él asiste también, ¿verdad? Eso sería interesante, un punto de análisis interesante. Interesante. Porque El Salvador no está vetado, es decir, que está no invitado. está vetado. Habría que ver si él... ¿Y al análisis tendría que ir el presidente si no está vetado? Desde mi óptica sí, ¿verdad? fíjate que sí, porque mira, al final yo sé que la política es bien estratégica, pero el presidente debería de asistir ya que no está vetado. Es decir, no se trata de enemistarnos, al contrario, yo creo que es importante ese lobby político que ¿Y El Salvador podría puede aprovechar esa oportunidad para dar a conocer su todos gestión? los logros que se han dado acá, definitivamente. Así como las cumbres de las Naciones Unidas, de los Estados americanos sirven para ello, la cumbre de las Américas de igual manera. Bien, vamos amigos televidentes. Luis, le invito al siguiente espacio para que volvamos amigos televidentes con la evaluación del régimen de excepción que tenemos en la actualidad y que ya se ha extendido por 3 ocasiones más, ¿verdad? Sí, y mira, eso va a ser interesante platicarlo porque muchos se preguntan cuánto tiempo va a durar, si vamos aquí hasta las elecciones. Vale. Bueno, es bueno puntualizar. No se lo pierda porque está interesante esto, amigo televidente. Ya volvemos. Continuemos, amigos televidentes, conversando con Luis Contreras, analista y también él es consultor internacional en temas de seguridad. Y ahí vamos ya, Luisito. ¿Cómo estamos con este estado de excepción? Para decir, los señores que están en los parqueos, los que venden cositas, pues, como que se les ha quitado un peso de encima. No, definitivamente el estado de excepción, incluso también en las encuestas, la población, el 70% se siente más seguro con las últimas capturas. Y eso hay que mencionarlo, mira, es evidente a nivel mediático cómo hemos visualizado las capturas masivas, gente con unos tatuajes que inclusive no era muy común verlos. Veías un nivel de tatuaje diferente, quizás llamémosle más normal a nivel criminal. Sin embargo, hemos visto unos tatuajes bastante específicos, me imagino yo que son ya a nivel de estructura de jerarquización de la pandilla, tienen otro tipo de mando. Hemos visto inclusive que el estado de excepción, mira, es que es importante mencionarlo porque cuando profundizas la gente lo entiende mejor. En el estado de excepción recuerden que se permite también las intervenciones telefónicas. Para la investigación policial y la investigación militar es muy importante. No crean que por gusto han dado con pandilleros, con cabecillas que vivían en residenciales de altos costos, muy suntuosas, que era realmente impensable en épocas pasadas que un pandillero viviera en esos lugares, decomisando vehículos, cantidades enormes de efectivo, en zonas de alta alcurnia, como decían en el pasado. Y sin embargo, eso así es. Eso permite la investigación policial, es más invisible, llamémosle de esa forma. La gente solo se queda con el esposamiento, con la presentación del reo esposado. Sin embargo, hay un trabajo de por medio, de peritaje, de investigación, para luego hacer el operativo y atrapar a estos criminales.
Eso es importante mencionarlo. El estado de excepción también ha permitido detener a las personas solo por tener tatuajes alusivos a pandillas. Antes no podías hacerlo. Es decir, era más difícil. También la prolongación, ya no es 72 horas, sino que ya 15 días de la persona detenida le permite también a la parte judicial una mayor investigación también para mantenerlo en cárcel. Y eso lo dicen muchos también de los amigos abogados. Es decir, estas herramientas del estado de excepción han ampliado lo que la policía necesitaba para ese nivel de capturas. Y hemos visto, por ejemplo, creo que lo mencionaba, lo vuelvo a retomar, que en Guatemala detuvieron un furgón ahora en la frontera donde llevaban a pandilleros que se habían maquillado. Hemos visto maquillados que se han quemado los tatuajes, se han metido en roperos, se han ido en lanchas, se han metido debajo de la comida de las vacas, etcétera, etcétera. Es decir, algo totalmente a la vez risible, pero puedes ver cómo el temor a ser capturados. Eso es importante mencionarlo. Y por eso yo creo que hay que dejar a los especialistas, a las autoridades que hagan su trabajo. Cuando la gente comienza a denunciar en redes, por ejemplo, que pobrecita la señora, que es vecina, que es conocida, y después presentan a una señora con un tatuaje de la pandilla 18 en la espalda. Es decir, solo la apariencia, solo porque aventurarnos a decir que lo conocemos porque es vecino, eso no es una prueba fidedigna, que es inocente. Las autoridades tienen un protocolo de actuación para detener a una persona específico, no es al azar tampoco. Sí. Es importante mencionarlo. Pero ¿qué pasa con el drama humano de los 20 muertos en los diferentes lógico, eso es algo que el gobierno... Y esa aglomeración de todas esas mujeres que están ahí pidiendo que se han llevado a sus familiares injustamente. Sí, mira, ¿Cómo se puede leer estas situaciones? Mientras unos aplauden, otros lloran. Y es la minoría. Por eso es importante también, yo creo que el gobierno en su momento tiene que dar una respuesta certera y específica a estas personas si realmente han fallecido, han sido golpeados. Porque mira, no es necesario un estado de excepción para que estas cosas sucedan, para que una arbitrariedad policial. Yo lo he mencionado muchas veces, por eso es imprescindible que los mandos policiales, los mandos militares hagan conciencia en su parte operativa, en soldados, agentes, de que ese trato humano debe ser, para eso fue creada la Policía Nacional Civil, bastante humano, es decir, no arbitrario. No estoy a favor de la tortura, no estoy a favor de asesinar a alguien en la cárcel tampoco. Sin embargo, mira qué interesante mencionar esto, en otros medios lo hemos hablado, el hacinamiento carcelario. Es importante que el gobierno ya comience a brindar respuestas de cómo va a manejar el hacinamiento carcelario, porque este provoca a nivel interno un control de las estructuras criminales, asesinatos, choques entre bandas. Por ejemplo, en Ecuador se tuvo un motín hace poco donde se tuvo varios fallecidos. El hacinamiento carcelario los últimos 40 años en América ha ido en aumento. Solo en Estados Unidos hay más de 2 millones detenidas, 2 millones de personas. No, se dice que aquí tenemos el mayor número no es cierto, ese es Haití. De privados de libertad. Haití es a nivel de América. Okay, El Salvador no estaba ni en los primeros 10. Sin embargo, con las últimas capturas, sí, yo creo que entramos en la lista. ¿Por qué? Porque Haití tiene más del 400%. ¿Y esto no es una bomba de tiempo? Sí, es una bomba de tiempo. Yo por eso quiero dar unas medidas que son interesantes, que esas las ha trabajado el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en Jamaica, y ha dado muy buenos resultados. Lo que pasa es que cuando hablas de esto hay que explicarlo bien específicamente para que las personas no piensen que es para favorecer a los pandilleros. Por ejemplo, los brazaletes electrónicos. La parte tecnológica, ese programa debería de comenzarse a utilizarse para vaciar un poco las cárceles. Lógicamente se va a hacer con personas de delitos comunes y personas con enfermedades terminales, no con pandilleros. Por ejemplo, para estar desahogando las exacto, cárceles. Por ejemplo, y está también la otra opción, la libertad condicional, que aquí no se aplica muchísimo. Hemos visto que en Estados Unidos sí. Fíjate que a nivel estadístico en otros países se ha hecho y ha dado buenos resultados en el aspecto que las personas, en su amplia mayoría, no reinciden nuevamente. Y tiene bastante lógica. ¿Por qué? Porque si tú eres un reo que ya está en este programa de libertad condicional, ya puedes ir a comer a un restaurante con tu familia, ya puedes ir a ciertos lugares, lógicamente es supervisado. Ya si vuelves a cometer un delito, a violar esa libertad condicional, ya lo piensas 2 veces porque vas a perder esa libertad que ya estás teniendo nuevamente. Por eso estadísticamente no vuelven a reincidir en su mayoría los de libertad condicional. Esa es una segunda opción. La otra que se ha aplicado también es lo que se denomina la justicia terapéutica, que son equipos multidisciplinarios que te hacen una evaluación psicológica, social, muy personal de los reos, que pueden aplicar ya a los programas de reinserción ya de las cárceles. Por ejemplo, en este caso sería el cero ocio. Es decir, la reinserción no es para cualquiera, eso hay que aclararlo. Como dicen los psiquiatras, los especialistas, que hay personas que ya entran en el punto de no retorno, personas que no son rehabilitables.
Por eso es importante que centros penales tengan estos especialistas, criminólogos, psiquiatras, para hacer ese tipo de evaluaciones, porque tampoco se trata de llegar a meterlos a todos a diestra y siniestra, a provocar ese hacinamiento como hubo en el pasado, que provocó el desborde de control en las cárceles. Ahora bien, este hacinamiento nos puede dar un brote de enfermedades. Enfermedades también sí. Viene el invierno, estamos en el invierno y el hacinamiento, ¿cómo poderle hacer frente a esta situación? Sí, en definitiva, por eso te digo, no esperar a que pase eso, sino que ver cómo ya se comienza a darle celeridad a lo que yo estaba mencionando con presos comunes, con personas que ya están en el programa Cero Ocio. Es decir, no a los que están capturando, porque ellos van a venir, la mayoría, pienso yo, van a terminar incluso condenados, sino que con personas que también que están con enfermedades terminales, personas que están en estos programas, sería importante mencionarlo, que se le dé celeridad a esa evacuación, diría yo. Y estos muertes en los centros penales y este dolor de estas mujeres que están diciendo que sus hijos injustamente fueron capturados, ¿qué respuesta se le tendría que dar? Yo pienso que sería importante crear una comisión específica para investigar eso de parte de las autoridades. No, yo creo que nadie lo ha mencionado, en el aspecto que las mismas autoridades, inclusive con la Fiscalía, hacer una comisión e investigar cada caso, porque no es la mayoría. Y si se corrobora que había una arbitrariedad y todo, lógicamente que la persona que lo cometió la arbitrariedad debe pagar según la ley. Igual el que fallece. Y una indemnización de parte del Estado. Igual el que muere. ¿Perdón? El que muere también adentro de los centros penales. Es que eso voy, esas comisiones deben ser para una investigación en todo sentido, porque mira, siempre que hay una muerte en un centro penal, lógicamente hay una investigación de por medio. ¿Cómo fue que falleció? ¿Si lo asesinaron? Porque si fue torreo, lógicamente le sumas una condena después posterior. Sí. Eso siempre se ha dado. Sin embargo, para estas específicas del estado de excepción, sería importante una respuesta del Ejecutivo en crear esta comisión y esa a nivel político da un buen mensaje. De decir, miren, sí nos importan estas personas, no es que no nos importen. Sí. Sin embargo, el trabajo ahorita es tan complejo, Alfredo, que básicamente vemos a las autoridades, porque ese es otro drama también que no se menciona, el drama de los turnos, de los descansos, de los policías, de los soldados y de los agentes penitenciarios también. Es decir, si se han nutrido con nuevo personal, cuánto están descansando, el nivel de estrés, nivel psicológico también te puede provocar un mal accionar a la hora de un procedimiento. Pero no hemos sabido nada de ello. Exacto, por eso es importante también hacer una medición al respecto con estas personas. Luis, y se contempla. He escuchado de algunas personas entendidos en la materia que la reacción de estos grupos criminales se espera. No hay reacción. No hay. Mira, a mí me gusta hablar de eso. Qué bueno, qué bueno oírlo, porque ellos la última reacción que tuvieron, 82 homicidios. Sí, pero eso fue antes del estado de excepción. Sí, bueno, pero siempre responden. Oye, y ahora ante esta... Vaya, mira, importante, la diferenciación. Esto que nosotros teníamos antes del estado de excepción se conoce como guerra de baja intensidad, a nivel militar. No es una guerra convencional. La guerra convencional es la que busca derrocar del poder al gobierno central, lo que hacía el FMLN en su momento, las guerrillas en Latinoamérica. Los actores pandilleros no buscan derrocar al gobierno, nunca lo han buscado. Al contrario, buscan convivir del mismo Estado. A través de las extorsiones logras poner restaurantes, panaderías, vives de dinero ilegal de forma legal. Es un paralelismo bien interesante. Y les permitía inclusive, por ejemplo, Operación Tecana, yo siempre lo cito porque es un caso muy puntual en Santa Ana. De ahí le enviaban remesas de Santa Ana a pandilleros a Estados Unidos, al revés inclusive. Tenían 2 abogados trabajando tiempo completo para ellos. Es decir, no buscan eso, no les interesa. Segundo, en una guerra de baja intensidad como lo son las pandillas, ellos no tienen la capacidad de adiestramiento primero, ni de armamento para hacerle frente a la policía y a la Fuerza Armada. Es imposible. Y a eso agreguémosle los drones con sistema infrarrojo, el equipamiento táctico, este último equipo que los zombies que han comprado, es prácticamente imposible. Ya hubieran tenido la reacción si se tuvieran la capacidad de adiestramiento para hacerlo. Mira, y las armas necesarias. Exacto. Mira, armas largas, alguna que otra tienen. Sin embargo, vemos la operatividad criminal que no es nada similar, por ejemplo, a los carteles de droga en México. Hemos visto cómo allá matan, inclusive han matado hasta políticos, atentados, alcaldes. Aquí no hemos llegado a eso. Difícilmente se va a llegar ahora, lógicamente, hoy después del estado de excepción, cuando han logrado neutralizar a muchos pandilleros. Y también, antes de que se me escape esto que quiero mencionar, recordemos que la criminalidad, la delincuencia no se elimina, se neutraliza.
O sea, aquí cuando un político dice que vamos a erradicar los problemas, que los problemas no se erradican, se neutralizan en su momento porque pueden volver al alza nuevamente. Ejemplo de ello, Estados Unidos, la primera economía del mundo. ¿Cuántos tiroteos hemos tenido recientemente? Lamentablemente en Texas. ¿Cómo puedes prever que va a entrar un fulano con un arma y comienzas a disparar a diestra y siniestra? Un problema muy marcado en Estados Unidos. Y Estados Unidos siendo la primera potencia del mundo, donde los policías tienen mayor margen de acción para dispararte también si tienen algún indicio o alguna sospecha que vas a sacar un arma. Y no necesariamente, en la pirámide de fuerza de ellos, no necesariamente tú tienes que estarles apuntando. Incluso aquí sí, aquí el policía está más limitado para proceder al último recurso, que es el arma de fuego. Muy bien, entonces descartamos una reacción difícilmente, que le devuelvan. Difícilmente. Por eso el estado de excepción se le dio nuevamente la prórroga para lograr terminar de golpear en su operatividad criminal a las maras y pandillas. Lógicamente esto no va a ser perenne. Yo dudo que llegue, lógicamente, que estamos hablando de mayo, junio, no creo que ni llegue ni agosto. Lógicamente, para evaluar una prolongación o no, las autoridades deben de hacer un estudio técnico para ello. A través de técnicas criminológicas, como los perfiles geográficos del crimen en zonas específicas. Mira qué interesante cómo El Salvador se volvió referente en el estado de excepción, que en Honduras la presidenta lo puso en el departamento de Colón, cuando mataron a unos policías. Aquí teníamos más de 40 policías asesinados en un año, y en el 2015, 2014, en gobiernos del FMLN, y nunca se decretó estado de excepción. Era normal para esos gobiernos. Teníamos más de 20, 15 veces personas muertas diariamente en El Salvador y nunca había un estado de excepción. Y la oposición sigue mencionando que es innecesario. Básicamente argumentos que rayan lo ridículo y es una burla para la inteligencia de la población. Cuando la oposición dice que no es necesario el estado de excepción, cuando ven el contraparte de las capturas que se están haciendo y los 0 homicidios que estamos teniendo durante mucho tiempo. En 3 años, dan un dato interesante las autoridades, que se han tenido más de 120 días sin asesinato. Algo impensable en el pasado. Pero esos 82 sí que fueron tremendos. Tremendos, pero mira, al final es una ventaja porque hay un estudio que es una consultora de México que siempre hace un estudio que el target de ellos es la criminalidad. México tiene con 3 ciudades, lidera a nivel de Latinoamérica como de los países más violentos. El Salvador ya no aparece en esa lista. Eso es muy importante mencionarlo. Por ejemplo, en el 2018, 2017, El Salvador lideraba Latinoamérica como el país más violento. Ya en el 2020 pasamos al 7º. Ya cuando se comenzó a implementar el Plan Control Territorial, siendo Jamaica en el 2020 el número 1. Es decir, han habido avances considerables. Lógicamente no se ha llegado todavía a lo que se busca, lo que todos deseamos, pero creo que vamos por un camino que nos va a dirigir hacia ello. En este contexto, Luis Contreras, ¿cómo queda el control del plan territorial? Porque se vino el estado de excepción, es decir, ¿no funcionó? No es que no haya funcionado, al ¿Qué pasó contrario. ¿Qué pasó? El estado de excepción viene a complementar, a hacer un valor agregado para el plan control territorial. Mira, la oposición menciona eso cuando dicen, es que el plan de seguridad territorial no sirvió o no funcionó, no es cierto. Sí, ese es el argumento de la oposición. Es cierto, porque ya logró disminuir la violencia homicida considerablemente. Datos concretos. Con Salvador Sánchez Serén se tenía 64 asesinatos cada 100.000 habitantes. En el 2015 se tuvieron 103 cada 100.000. La Organización Mundial de la Salud te dice que 10 asesinatos cada 100.000 habitantes es epidemia de violencia. Y teníamos más de 60, más de 100. Teníamos una epidemia. En el 2020, ya 2021, se tenían 19 asesinatos cada 100.000 habitantes con el Plan Control Territorial. Dígame si eso es un fiasco. No. Al contrario, superó al Plan El Salvador Seguro, mano dura, supermano dura de Arena y el FMLN. Es decir, los ha superado abismalmente. Son datos concretos. Pero al final, como hay una afectación política negativa para estos partidos políticos, buscan desacreditar que dicen no funcionó, así con el hígado. Algo que realmente la población no lo ve así si nos vamos a las encuestas. Y ahora bien, también las autoridades judiciales tienen que estarse preparando, porque es una de procesos. Sí, santo no, Dios, definitivamente, mira, ¿verdad? aquí se trata... Parece que se están nombrando jueces, ¿no? Sí, aquí Para se trata, eso eso. es lo importante, aquí se trata de equilibrar, no se trata solo de la parte operativa, sino que la parte judicial y después la parte de centros penales, que no se te vaya a desordenar lo que se había logrado controlar, por ejemplo, los celulares, el acceso a celulares, la señal telefónica, etcétera, todo eso.
Antes te recordaba, y mire, es bueno recordar a los salvadoreños, porque yo creo que olvidamos somos rápido. La misma tecnología sí, hace que olvidemos, pero la misma tecnología hace que recordemos. Por ejemplo, hay videos que se fueron virales, inclusive recientemente, cuando metían bailarinas, discotecas en centros penales. Es algo lamentable. O sea, hasta en el órgano judicial metieron una bailarina, ¿te recuerdas el pasado? Sí, yo creo ahí que... en los edificios. No, o sea, es una burla a la población. Y yo creo que todo eso la población lo condenó en las elecciones. Y lo sigue manteniendo hasta la fecha en las encuestas, indudablemente. ¿Podríamos decir o descartar que esto se le vaya a revertir al presidente? ¿Revertir en qué sentido? En el sentido de que quiso hacer bien, pero los fenómenos sociales, como la reacción de estos grupos, que ya se descarta de parte suya. Yo lo veo difícil que logren una reconfiguración, difícilmente. Recordemos que inclusive la guerrilla en su momento, porque tenía oxigenación económica, armamentista, de países extranjeros. Aquí solo que vinieran grupos extranjeros a tratar de nutrir. Internamente es bien difícil, porque si vienes y logras controlar esos territorios nuevamente, ahora viene la otra parte, la prevención social de la violencia en jóvenes. Como ya no están los líderes que reclutaban a estas personas, darles oportunidades a los jóvenes, decir, mire, la pandilla que existió en su momento, que ya no existe porque la desarticulamos, era lo peor de lo peor. Ustedes tienen oportunidades de estudiar, trabajar, lo que hace tejido social, por ejemplo, en los proyectos Cubo. Ese tipo de proyectos es muy bueno, a tal grado que inclusive Costa Rica y México lo quieren emular. Porque la prevención social, como no es noticia mediática, los gobiernos anteriormente no tenían voluntad política para hacerlo. Y aquí ya se edificaron varios proyectos de eso. Por eso es importante mencionarlo. Eso va articulado ya edificando modelos de seguridad ciudadana, ya no solamente seguridad pública. Es decir, hasta podríamos hacer acá, los estudiosos podrían hacer acá, Luis, un código, como dijera, un estudio de cómo El Salvador hizo para poderlo poner en otros países. No, definitivamente. Es que sí le ha pasado a muchos. Por ejemplo, Singapur, el presidente creo que le gusta ejemplificarlo mucho, porque Singapur metió presos a los corruptos, etcétera, seguridad, desarrollo, y no estamos lejos. Mira, si al final estos países que lógicamente no tenemos muchos recursos naturales, sí nos hemos dado cuenta que dinero sí ha existido. Lo que pasa es que se lo han llevado. Mira el exiliado, el prófugo de Nicaragua, ¿cuánto se llevó? O sea, dinero ha existido en el país y no se invirtió en la gente, no se invirtió en el desarrollo. Ahora cuando buscas inclusive, el gobierno actual tiene ese proyecto de la Bitcoin City en el oriente, el tren del Pacífico. Sí, sí. Básicamente El Salvador siento que se divide, toda la zona oriental es básicamente olvidada. Quizás solo San Miguel que logra resaltar con un nivel de desarrollo. Eso yo creo que le va a dar una plusvalía a todos esos territorios, a las playas de aquel país, que ya no va a ser solamente Sur Siria, solamente el Tunco, sino que creo que es la oportunidad de ir a invertir a Oriente, al país. Somos un país pequeño, hay que saberlo potenciar. Muy bien, vamos a nuestra última pausa, amigos televidentes. Tenemos la recta final de nuestro programa y tratemos de agotar los conocimientos de Luis Contreras para que usted arme su propio criterio y así pueda tener definición y decisión, ¿verdad? No nos cambie, ya volvemos. Seguimos, amigos televidentes, conversando con Luis Contreras y pasamos ya a la recta final de nuestro programa. Luis, si bien es cierto, aquí hemos arribado que el FMLN y Arena pues van en caída libre, también se habla de nuevas fuerzas políticas que están saliendo a la postre. Luis, ¿se ve que tengan el peso como para hacerle frente a Bukele estos nuevos partidos que están saliendo del Tribunal Supremo Electoral, las nuevas fuerzas políticas, como ciertos nombres que están ahí? Sí, semanas atrás se vio en los medios de comunicación ya personas, por ejemplo, algo conocidas, como el señor Aguad, que había reclutado a una señora, a la esposa del señor Roy, de un señor que anda prófugo de la justicia. Es decir, difícilmente no tienen el caudal, primero, potables como persona para ser candidatos. Pues el señor Aguad ha andado en Arena en el pasado y también de ese mismo partido lo vetaron y tampoco al final no veo que tenga un nivel de seguidores electoralmente para poder potenciarlo. Es difícil. Y así otros partidos a nivel de la diáspora, inclusive que sean opositores al gobierno actual, complicado que logren también
por lo menos la presidencia difícilmente. Habría que ver si a nivel de diputados, como sucedió en su momento para el partido Vamos, por ejemplo, podría darse el fenómeno también de que ya la gente nos crea en Arena y el FMLN, que tal vez en esos escaños o se incrementan nuevas ideas o pueden aparecer un par de otros partidos políticos en su momento, ya con el voto en el exterior, aunque yo lo dudo muchísimo, te diré. Pienso que la amplia mayoría, inclusive de la diáspora, apoya al gobierno actual, porque realmente tienen esa conexión con las remesas que envían acá, esa comunicación con su familia de decir, mira, estamos mejor que antes, es decir, esa cuestión vivencial no se puede obviar, y pienso que es ahí donde el apoyo para otros partidos políticos yo lo veo bastante difícil. Muy difícil. No se ve, por lo menos no tenemos en el horizonte alguien que le haga frente a nuevas Actualmente ideas. no, a nivel de presidente. No, pero ya el tiempo ya se fue. Ya se no fue, hay ya no tiempo existe. para que usted me vaya a decir, Sí. nace algo No, y en no. menos de 2 años. Ni que lo usted- clonaran. ¿Verdad? Que ni que lo mandáramos a hacer y lo vasco. Sí, y lo interesante es esto, que en su momento tal vez las figuras políticas opositoras que ya contaban con algún marco histórico, por ejemplo en su momento estaba el señor Javier Simán, que quiso ser candidato por Arena, básicamente ya quedó neutralizado mediáticamente, según dicen ya no están en el país. Por ejemplo, los que fueron en su momento alcaldes también de ciudades importantes son siempre opción también política. Vemos el alcalde que salió de Arena, está detenido por la vinculación de pandillas. El de San Miguel, que puede ser otra ciudad importante, ya no se escuchó mediáticamente. Se ha escuchado por cuestiones irregulares, que es lamentable para ellos. Otra ciudad importante es Santa Ana, ves una exalcaldesa que al final la gente le dijo ya no la queremos en política, que quedando inclusive en tercer lugar en Santa Ana y no quedó ni en segundo. A eso quiero llegar, de que muchas veces las ciudades importantes, en este caso que mencioné tres más importantes de El Salvador, obviamente la capital, esos opositores no existen en el espectro político partidario. O sea, para poder decir, bueno, nosotros vamos a hacer, o un joven que lo hayan adaptado la gente de Arena, el FMLN, ves a los diputados del FMLN y tristemente decirlo, son virales por otras cosas, menos por decir, están dando argumentos básicamente que sí contrarrestan lo que está haciendo el gobierno actual, al contrario. Y es bueno que Bukele tenga vía libre así, tan así. ¿En qué sentido? ¿Vía libre? Políticamente. ¿No tiene rival? Si la política que ejecuta, sea Bukele o sea otra persona, y sea el país que sea, es en beneficio de la mayoría, eso es gobernabilidad. Eso es lo interesante, porque te quita los candados de la burocracia que hablábamos en la Asamblea. Porque ¿qué dice la oposición política? Es que ahora mandan las correspondencias y no hay discusión. ¿Qué pasaba con las discusiones de antes? Y retomando lo del estado de excepción, es que me vengo a acordar. Porque la oposición dice, es que antes no teníamos la correlación de fuerzas para aprobarlo. Decía, no es cierto, otras cosas sí las aprobaban. Es decir, Las pensiones. sí, o sea, Triste capítulo. o cuando había beneficio Triste propio capítulo. y para los suyos. Ahí sí había correlación, sí había compadrazgos, acuerdos bajo la mesa, eso es lo que le llamaban el maletín negro, etcétera, etcétera. Se habrá acabado eso ya. Es que eso es lo Se habrá importante. acabado eso ya. Hasta el momento ya no Aparentemente se ve. No se ve que exista. Habría que ver si alguien muestra una prueba de que existe. Sin embargo, por el contrario, vemos inclusive cómo se ha evaluado bien a la Asamblea. Y lógicamente, si la mayoría es del Partido Nuevas Ideas, esa buena evaluación es por ellos, aunque a muchos no les guste realmente. ¿Y cuál ha sido entonces el talón de Aquiles de este gobierno? No ha tenido un talón de Aquiles fuerte. Quizás el que me atrevería a decir que en las encuestas inclusive pasa que la población lo menciona es el Bitcoin. Ok. Eso lo Ahí mencionaba. es donde está irregular. Sí, pero al final no es un No es pilar determinante, ¿no? exacto, que sea una herida letal para la política del gobierno. No. Nada que ver. No es una herida. Al contrario, yo pienso que el gobierno inclusive con estos desarrollos que se están haciendo en Subsidy, con estas inversiones que se están atrayendo, a través del tiempo puede irlo potenciando, que después pueda ser inclusive aceptado por la población. No estoy diciendo que no funcione, pero hoy por hoy todavía la mayoría todavía no termina de asimilarlo. Quizás es lo único. De ahí si te vas a salud, por ejemplo, el ministro Alaví es el funcionario mejor evaluado, arriba de 8. No creo que se invente de nosotros, es la población lo que realmente lo Ahora, valora. vamos, ya que estamos hablando de las fuerzas opositoras, y si bien es cierto, han salido nuevas, pero Arena ha dado a conocer una nueva dirigencia. Sí, pero incluso si tú te fijas en las noticias, la misma gente interna de Arena decía que fue un candidato impuesto, que él compitió contra él mismo. Y hacían una parodia en redes sociales que eran tres, como que eran trillizos, que era el mismo. Ni ellos mismos tienen democracia, inclusive. Es hasta ridículo. Y vienes también a esta persona, que es el que dirige el COENA, en entrevistas y no sabe inclusive argumentar contundentemente cómo va a hacer para renovar ese instituto político.
la población difícilmente va a tener credibilidad sobre ellos. Luis Contreras, muchas gracias por haber estado gracias con a usted nosotros. también. Gracias. Aquí públicamente lo voy a comprometer porque hemos visto y hemos decidido en producción invitarle a formar parte de nuestro staff de analistas los días jueves. Vamos a ver, ahí se nos cuenta, el próximo jueves. Sí, próximo jueves. Vamos a ver si es cierto que aceptó. Sí. Usted lo va a ver. Excelente. Pero la invitación está en pie aquí en En público. definitiva, a mí me gusta siempre aportar y tus entrevistas son muy buenas y tienen mucha audiencia también en Estados Unidos, tengo entendido. Sí, así Excelente. es. Perfecto, gracias. Un gusto, Alfredo. Muy amable, Luis. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros. En la próxima, de seguro que tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.